Si usted llama al abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales, téngalo por seguro que está bien representado con el abogado de la gente. El lunes y miércoles a las 2 de la tarde, martes y jueves a las 12 del mediodía, viernes a las 4 de la tarde, para saber un poquito más de casos criminales. Y usted ya sabe que esta media hora es la media hora más informativa respecto a la especialidad del abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Ya, siempre estamos aquí pues para responder a sus preguntas con respecto a los casos penales. ¿Cuál es el número para llamar aquí en el aire, Eri? Es el 408-546-7222. 408-546-7222. Abrimos las líneas y abrimos todas las posibilidades que hayan para que usted converse con el abogado especialista en casos criminales, el abogado más popular de habla hispana aquí en el norte de California, Alexander Cross. Ya, sí, y le digo a la gente obviamente que llámenos porque los abogados aquí en el área de la Bahía cobran de $400 a $600 la hora. Y muchas veces usted puede resolver su problema aquí con simplemente llamar al aire, y aquí podemos responder a sus preguntas con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Recuerden que si usted ha sido investigado por haber cometido un delito, guarde silencio, no hable con la policía para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Y recuerde que a nadie en la corte le importa si usted es inocente o culpable. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que usted es culpable de una ofensa, aunque usted no fuera culpable, ellos van a proceder contra usted. Simplemente tienen que tener mucho cuidado, porque hay gente que trabaja en la corte que obtiene beneficio en que usted sea encontrado culpable por haber cometido un delito. Vamos a hablar con respecto a este aspecto que es horrible de nuestro sistema, pero es la realidad de la situación. Es que a los fiscales, pues en efecto, les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. Es como un deporte. Si ellos tienen evidencia de que posiblemente alguien es inocente por haber cometido una falta, sí, ellos lo tienen que entregar. Pero usted sabe que emocionalmente ellos no tienen el deseo de hacerlo. Es una cosa horrible. Porque pueden tener una persona 100% inocente por haber cometido una falta. Y aunque por ley, para evitar problemas, lo entregan a la corte, muchas veces ellos no tienen el deseo de hacerlo. Esa es la realidad de la situación, Eri. Hemos tenido situaciones donde fiscales nos han dicho, sí, yo sé que tu cliente es inocente, pero a la misma vez creo que tengo suficiente para convencer, la palabra convencer, a un jurado de que su cliente es culpable de cualquier forma. Y es un gran dilema, porque el fiscal está consciente de que si el caso se va a un juicio por jurado, aunque una persona sea inocente por haber cometido la falta, no hay garantía de que la persona sea encontrada pues inocente. Y no solo eso, pero el costo de ir a jurado, el costo en lo económico es bien alto. Es la razón por la cual mucha gente no opta ir a jurado, porque dicen, hey, me han acusado de manejar bajo la influencia y si quiero llevar este caso a jurado me van a cobrar como $20,000 o algo así. Hasta una persona que es inocente va a pensarlo de 2 o 3 veces, va a decir, posiblemente no vale la pena llevar esta cosa a jurado. Mejor que haga un arreglo o un trato con la fiscalía para evitar ese gasto y para evitar el riesgo de que me culpen de algo que yo ni hice. Ahí hay posibilidades también de reducir lo que es el castigo, absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Aunque uno sea inocente, como dice el abogado Alexander Cross. Eso pasa. Lo horrible, Eri, es ser acusado. Eso es lo horrible, es de ser acusado. ¿Por qué? Porque el costo de la representación es cara, el pérdida de trabajo, el estrés mental es horrible, Eri. Usted no sabe cuántas veces yo he tenido que ir a la cárcel a visitar a personas que han sido acusadas de delitos que ellos no cometieron y están ahí llorando en la cárcel, diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué me están acusando a mí? ¿Por qué a mí? Y hay personas que tienen sus razones para acusar a personas de cosas que no hicieron. Una cosa que vemos muy frecuente es que muchas víctimas están buscando arreglar papeles, están buscando agarrar esa visa U y
para poder agarrar esa visa U, necesitan acusar a alguien de un tipo de delito bien violento o de un delito sexual. Y es una cosa horrible. Es una cosa horrible porque pone en la misma, dentro de nuestra cultura hispana, nos ponen en una posición donde nosotros mismos no nos podemos confiar. Porque hay miedo en las personas indocumentadas. Hay miedo. Porque las personas indocumentadas tienen un incentivo para decir que son víctimas de un delito para poder arreglar papeles. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente indocumentada está haciendo esto. No estoy diciendo esto, que todo el mundo lo hace. Pero hay mucha gente que sí, y sí hay un gran incentivo en inventarse la historia que es víctima de un delito. Obviamente, con respecto a las mujeres, casi siempre es de violencia doméstica o de que fue acosada sexualmente. Casi siempre esas dos cosas. Y cuando se trata de los hombres, casi siempre es un asalto con arma mortal o un robo con fuerza o intento de asesinato. Siempre son esas cosas cuando son los hombres que están buscando arreglar papeles. Y es una cosa horrible, porque eso pone a personas en una posición donde pues pueden ser acusados de delitos que no cometieron. Y se entiende por qué hay gente que se inventan estas historias, porque el beneficio potencial es bien grande. Es bien grande. Bueno, estamos hablando con el abogado especialista en casos criminales, Alexander Cross. Si usted quiere hacer una cita con él, yo le voy a dar el número de teléfono. Recuerde que la primera cita es gratis y usted va a hablar directamente con el abogado Alexander Cross, quien está discutiendo temas legales respecto a la situación que muchas personas pues aprovechan del sistema, podría decir, ¿verdad? Oh, sí, es abuso de proceso, definitivamente. Sí, es abuso del sistema, abuso del proceso. El abogado Alexander Cross, abogado criminalista, el número de teléfono es 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Recuerde que con 2 localidades usted puede llamar y ver en qué lugar es conveniente para ver al abogado Alexander Cross. Eso sí, le recomiendo que si va a hacer su cita, por favor llegue puntualmente, porque después se pierde la oportunidad. Y yo siempre he dicho, no deje para más tarde lo que tiene que hacer hoy, porque más tarde va a resultar ser muy tarde. Voy a usar lo que usted acaba de decir, mi estimado abogado. ¿Qué acaba de decir, Eric? Usted dice que algunas autoridades no tienen el deseo de ejecutar ciertas cosas, como dice que llevarlos a la cárcel o ponerlos a una situación. Sí. Usted habló de confiar o desconfiar, habló de miedo, y yo voy a usar esos 3 términos, el deseo, confianza y el miedo. Respecto a lo que pasó esta semana en San Francisco. ¿Qué pasó? En San Francisco, un hombre fue acusado de atacar a una señorita que iba entrando a su condominio. Y voy a decir la estadística de nueva, Eric, es verdad. Hágalo, por favor. Mire, en los 1960, habían como 250,000 personas aquí en los Estados Unidos que estaban en los hospitales especiales, en los manicomios, los asilos, lo que sea. Ahora, durante un tiempo cuando tenemos 4 veces la población viviendo aquí en los Estados Unidos en comparación a los 1960s, solo 1/10 de las personas que estaban en los hospitales especiales están en los hospitales especiales hoy en día. Menos de 25,000 personas ahora están en los hospitales especiales. Eso me dice a mí que hay una gran cantidad de personas, voy a decir 1 millón de personas, que están mal mentalmente y están perfectamente libres, en vez de que estén analizados en un hospital especial y monitoreado por un psiquiatra. Bueno, esto le digo, y gracias por darnos esta referencia o estadística, mi estimado abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Como le digo, esta semana en San Francisco, uno que está enfermo mental atacó a una señorita que iba a entrar a su departamento, y la security y ella empezaron a forcejear con el hombre, la persona esta, de 25 años de edad, un joven. Y
Y lo que dice el abogado Alexander Cross es cierto, porque ahora vemos más personas que vemos, se notan que tienen problemas mentales en las calles, en San José, en las ciudades, San en las Francisco, urbes, por todo el lado. Oakland, en las urbes más grandes. Y pues fue arrestado, Sí. fue llevado a la corte, Sí. y la jueza lo dejó libre. Yeah. Porque dijo que no encontró razones para detenerlo a la cárcel. ¿Cuándo va a ser esto? O sea, Yeah. y uso esta palabra deseo. La jueza no tuvo deseo de encarcelarlo, de ponerlo a un lugar donde iba a estar protegido. Lo dejan ir libre, estuvo como 3 días en la cárcel, lo dejan ir libre. Pero ¿qué pasa? Cometió otro delito. Cometió otro delito. Yeah. Cometió otro delito. Yeah. Ahora con un cuchillo, un arma blanca, quiso asaltar a unas personas que estaban esperando un transporte Uber. Sí, o sea, es lo que usted dice, abogado. Y la realidad de la situación es que obviamente si yo tengo a un cliente que está tan mal mentalmente, obviamente yo tengo que hacer todo posible para evitar que lo condenen, y esto es lo que los abogados hacen. Es que nosotros, pues le pedimos que se le haga un análisis psicológica bajo el Código Penal sección 1368, y cuando determinan que la persona está tan mal mentalmente que no puede apreciar las consecuencias de sus acciones, una de dos cosas tiene que pasar: lo tienen que dejar ir o lo tienen que mandar a un hospital especial. Y ahora, si los mandan a un hospital especial, solo nos pueden guardar por 5 años. Solo pueden guardar 5 años. Y si no recuperan dentro de 5 años, ahí sí los tienen que dejar ir. Esa es la ley, esa es la póliza, y es como trabaja la cosa. Y es una cosa desafortunada, ¿me entiendes? Porque yo siempre estoy, yo siempre tengo dos gorras, voy a decir, dos gorras en mi cabeza. Una es el abogado penalista Alexander Cross, que representa a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y el otro es Alexander Cross, una persona regular que no quiere ser víctima de un delito y parte de la sociedad. Y pues es un dilema para mí, obviamente, porque nosotros representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido faltas, y es verdad que hay mucha gente, la mayoría de la gente que han sido arrestadas por haber cometido delitos son en realidad pues culpables por haber cometido las faltas. Y lo que estamos buscando para las personas así, especialmente cuando tienen la evidencia, es mitigar todo para que no le den un castigo tan severo. Pero entendemos también que la sociedad muchas veces puede sufrir por consecuencia de que dejen libre potencialmente a un cliente de nosotros. Constitucionalmente nosotros tenemos que hacer todo posible para obtener el mejor resultado para un acusado, y siempre lo hacemos. Por eso le decimos a la gente que si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, que deberían de llamar a nuestra oficina lo más pronto posible. El número de teléfono del abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Recuerde que la primera consulta es gratis llamando al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Recuerde que cuando usted vea al abogado Alexander Cross, todo es privado, es un lugar cerrado, es una oficina donde solo usted y el abogado Alexander Cross se van a ver las caras, van a platicar de la situación, del problema en la cual usted está visitando al abogado Alexander Cross. El número de teléfono es fácil de recordar, y recuerde que es el 1-800, es para darle la facilidad a usted de memorizarlo y que sea más fácil poderle llamar. El número de teléfono es el 1-800-530-1800, y se lo decimos así también despacito para que usted lo anote: 1-800-530-1800. El abogado Alexander Cross es un abogado especialista en casos criminales y está representando a la comunidad, como dice él, para que las personas que han cometido un delito, porque todos cometemos errores, pero siempre hay una oportunidad para ingresar a la sociedad después de conocer lo que sufrió y todo esto. Para eso están los abogados. Pero ahora, abogado Alexander Cross, por ejemplo, ustedes que encuentran o defienden a este tipo de personas con problemas mentales, ¿cuál es la diferencia de llevarlos a la cárcel o a un lugar de cuidados médicos o cuidados de problemas mentales? ¿Cuál es la diferencia? ¿En la cárcel no les dan tratamiento? ¿En el otro lugar? ¿Qué es lo que pasa? En la cárcel no le dan tratamiento, no hay tratamiento. En los hospitales médicos, pues obviamente es un hospital donde les dan medicina, les toman clases, pero también están tratando de mejorar el estatus mental de la persona. Eso es algo que obviamente en la cárcel no van a estar haciendo, porque el punto de la cárcel es para castigar. Eso es lo que es la cárcel. Pero con respecto a un hospital, pues es más para ayudar a una persona que está tan mal mentalmente que no puede apreciar las consecuencias de sus acciones. Y una de las cosas muy importantes
establecer para la fiscalía en un caso penal es la idea de que la persona estaba bien mentalmente cuando supuestamente cometió el delito y que la persona está suficientemente bien para entender los procedimientos de la corte penal y también para poder asistir en su propia defensa, porque si una persona está tan mal mentalmente que no puede apreciar las consecuencias de sus acciones, si no puede entender los procedimientos en la corte y también no puede asistir en su propia defensa, esa persona justamente no puede ser juzgada en la corte penal y esas personas pues los sacan del sistema y los ponen en esos hospitales especiales. Por supuesto, si usted quiere hacer preguntas y conversar con el abogado Alexander Cross, lo puede hacer por dos vías, la tradicional y lo que siempre hemos aquí manejado en La Caliente es el número de teléfono 408-546-7222. Converse, pregúntele al abogado Alexander Cross si usted tiene una situación, usted fue arrestado por DUI, arrestado por violencia doméstica, por hurto, por robo, por cualquier situación que haya sido detenido. Usted realmente necesita un buen abogado que hable su idioma, que entienda la situación. Incluso, quería decirle que la primera consulta es gratis y ya sabe usted las situaciones aquí, la economía pues está bonita, está buena, pero siempre es bueno tener a alguien que nos dé la primera consulta gratis, en este caso en casos criminales, abogado Alexander Cross. Y también lo puede hacer a través de la plataforma de Facebook, correcto. Escriba ahí las preguntas y el abogado, si es que ahorita no le puedo contestar, más adelantito él le contestará. Es en Facebook, Dr. Alex Radio. Correcto. Dr. Alex Radio. Sí, la imagen de este joven que estaba ahí en San Francisco, sí, aparentemente da miedo verlo. Cuando le toman la foto ahí como para su registro, ¿verdad? No, pues pela bien los ojos así. O sea, eso ya implica miedo, siempre lo que lo abren. dice, pues. Siempre lo tienen los ojos abiertos. ¿Le pide la policía que uno abra los ojos o es ellos? No, hay casi muchos que están mal mentalmente. Yo no sé por qué abren los ojos bien abiertos. Casi siempre cuando vemos a personas en la corte que están mal mentalmente, así es la vista. Tienen los ojos así abiertos. Yo creo que eso le pasa a todo mundo, abogado. Okay. A todo mundo cuando usted ya no está bien de la cabeza, a todo mundo cuando está mal de la cabeza. Cuando ya no está, a todo mundo. Y eso le digo porque usted algún día me va, cuando lo haga se va a acordar de mí. Okay. Todo mundo lo hacemos. Cuando estamos mentalmente mal y cuando ya nos hemos pasado de copas. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando uno se ha pasado de copas, como que intenta abrir más los ojos? Posiblemente porque está tratando de forzar. No, para que la gente no lo vea, uno que ya está pasado, ¿verdad? Posiblemente. Y hay otros que se le ponen los ojos dormidos, pero eso sí, eso es otra cosa. Rojos, hinchados. Bueno, entonces el abogado Alexander Cross, usted lo tiene aquí todos los días y bueno, para que conversemos con él, 408-546-7222. Son muchos años ya de experiencia, más de 5,000 casos resueltos en su oficina. Imagínese, más del 95% de las personas han evitado ir a la cárcel o a la prisión. Abogado, yo quiero que usted nos diga ¿qué es lo que conviene a veces cuando uno... yo sé que usted ya lo ha dicho, que para no llegar a tener un jurado, la presencia de un jurado, pero ¿cuál es el beneficio que uno llega a tener al final si uno se declara culpable sin haber cometido el delito? Pues. La cosa es esto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo creo que habrá un beneficio, algo. Le voy a dar un gran beneficio. Supongamos que a usted lo están acusando de un asesinato. Solo para dar un ejemplo. Y el asesinato conlleva una pena potencial de 25 años a vida. Pero la fiscalía está teniendo cierto problema con la evidencia. Y la fiscalía se acerca y dice, hey, mira, si se hace un trato aquí... en vez de en vez de recibir una sentencia de 25 años a vida, vas a recibir una sentencia de 5 años. Y si te portas bien, sales en 3.5. Y no te va a costar ningún centavo más de tiempo. Y vas a tener la seguridad de saber la cantidad de tiempo que vas a recibir. Pues lo que pasa es que muchas veces hasta una persona inocente va a pensar, ok, un momento, si este caso se lleva a jurado, una de dos cosas puede pasar. Si tengo al defensor público, él puede perder el caso porque no tiene los recursos para manejar el caso adecuadamente.
Y si yo voy con un abogado privado, el costo para llevarlo a jurado para un asesinato va a ser ridiculosamente alto. Pero ahora me están dando una oferta donde si yo me declaro culpable o no me opongo, sirvo 5 años para servir como 3 años y medio. Es una calculación mental que se tiene que hacer, y es la razón por cual hay mucha gente que son inocentes que están en la prisión estatal, porque es una cuestión económica. Mire, Eri, si una persona es acusada de un asesinato, para llevar un caso, mire, le voy a dar un ejemplo. El O.J. Simpson. Sí. El juicio de él fue como $30 millones, lo que él tuvo que pagar a los abogados. Wow. Ok, ¿me entiende? I mean, bien poca gente tiene esa cantidad de dinero. No, claro. Ahora, O.J. Simpson, que tiene esos recursos. Bueno, tenía, que ahora ya casi fine. no. Tenía esos recursos, que pues voy a llevar el caso a jurado. Pero una persona regular que no tiene esa cantidad de dinero, hasta si el abogado le cobra mucho menos, todavía va a ser una gran cantidad de dinero si estamos comparando $30 millones, Eddie. Sí. Claro. El punto es que esa es la razón por la cual hay mucha gente que son inocentes, pero que están en las prisiones, porque les dan ofertas que son ridiculosamente bajas en comparación a la sentencia máxima, y con el miedo que el defensor público pudiera perder el caso por falta de recursos y que el abogado privado es demasiadamente caro para llevarlo a jurado. ¿Qué hace una persona inocente? Hacen un trato, es lo que pasa. Trato, claro. Lo que pasa, Eddie. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Muchas veces. Este es el número de teléfono de la oficina del abogado Alexander Cross. Nos quedan apenas 5 minutos para que hablemos y continuemos aprendiendo. Como le digo, yo soy ignorante en esto de los casos criminales y le hago preguntas al abogado Alexander Cross porque quiero que yo pues al menos ya sepa en qué situación me puedo encontrar si llego a cometer algún error. Le voy a dar el número de teléfono de la oficina del abogado Alexander Cross. Recuerde que es abogado criminalista. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y en lo que dijo el abogado Alexander Cross, tiene validez la información, ¿verdad? Porque un beneficio es la reducción del tiempo que le van a dar en la cárcel, y la otra es el dinero, que no tenemos el dinero para pagar a un abogado, y entonces tenemos que recurrir con defensa penal no existe no existe seguro para la representación. No es como que si se le puede pagar una cantidad como, si yo pago mensualmente a esta organización, no es como el seguro médico. Sí. No existe ningún seguro para representación penalista. No existe. Bueno, nos vamos a las líneas telefónicas. Claudia, bienvenida y converse con el abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Adelante. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, señora. Sí, mire, tengo una pregunta breve que hacerle para no quitarle su tiempo. Mire, fui a sacar mi licencia al DMV. Sí, señora. Por primera vez, pero me mandaron a hacer una segunda revisión. Sí, señora. A una oficina del DMV. Fui toda a la segunda revisión y me dieron una hoja diciéndome de que de 2 a 3 semanas me va a llegar un papel de allá de Sacramento. Sí, correcto. Pero mi pregunta clave es, ¿cree que hay algún problema? Como me dijeron que mi récord estaba limpio, pero ¿por qué me dirían de que me van a mandar una carta de Sacramento? Well, Sacramento es donde está la unidad de acciones mandatorias, y Sacramento es la única oficina donde hay personas que tienen el poder de hacer decisiones con respecto a sus licencias, porque el DMV generalmente es controlado por computadoras. Las personas que trabajan ahí, si usted va a cualquier oficina del DMV, ellos no hacen decisiones. Ellos no tienen el poder de hacer decisiones. Lo que dice la computadora es lo que ellos hacen, nada más. Son como robots, en efecto, los personas que trabajan ahí en el DMV. Pero la división de acciones mandatorias en Sacramento, ahí sí hay personas que tienen el poder de hacer decisiones y no necesariamente seguir lo que dice la computadora, señora. Sí, porque la muchacha me dijo, tu récord está limpio, pero de bien. todas maneras te va a llegar una carta de Sacramento de 2 a 3 semanas. Correcto. ¿Cree que no va a haber ningún problema? De lo que usted me está diciendo, yo no veo ningún problema, señora.
Okay. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias por su ayuda. Muchas gracias a usted, señora. Gracias por la llamada. Gracias, mi estimada Claudia. Abogado, cuando dicen de récord limpio, ¿de qué récord están hablando? Bueno, ¿De en manejo? esta situación ella está hablando del registro de manejo. Ella está mirando al registro del Departamento de Motor Vehículos y le dijeron que ella no tiene ningún problema, pero todavía la pusieron ahí bajo segunda revisión para que le manden una carta de Sacramento. Sacramento es donde está la División de Acciones Mandatorias. Ok, perfecto. Nos quedan apenas 1 minuto y medio. Abogado Alexander Cross, hablemos de, resumido tal vez, la limpieza del récord de uno cuando ha sido uno acusado y ya estuvo en la cárcel por 3, 4, 5 años inocentemente. Momento, es un poco diferente la cosa. A ver. Si una persona ha ido a la prisión estatal, esa persona no califica para hacer una limpieza. A la prisión estatal. Correcto. Esa persona no califica para hacer una limpieza de una convicción penal. Si una persona ha ido a la cárcel local o ha recibido una sentencia de probación, esa persona sí puede hacer una limpieza de la convicción penal bajo el Código Penal sección 1203.4. Es una cosa que hacemos muy común en nuestra oficina para las personas que están buscando trabajo, seguro, préstamo, vivienda, todas esas cosas. En efecto, lo que se tiene que hacer es que se tiene que pedir una audiencia para hablar con el juez, se tiene que escribir una moción detallando cómo terminó el caso. Y si el juez está satisfecho de que la persona ha vivido una vida limpia desde su última ofensa, el juez declara a la persona retroactivamente no culpable y le retira los cargos para que en el futuro esa convicción vieja ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados penalistas aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Llame ahora para hacer una cita, 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista. Este fue un